Hola a todos de nuevo y bienvenidos en esta quinta ponencia en el que Gustavo Quimbonet nos va a explicar creando tus propias tablas para radiestesia. En la ponencia expondrá algunos factores a considerar cuando queremos hacer nuestras propias tablas, las herramientas que se pueden usar, pero lo más importante, el despertar de nuestra imaginación, nuestra intuición para crear tablas que nos motiven a usar más nuestro péndulo. Expondrá cómo ha aplicado la radiestesia y las tablas a distintas áreas de su vida, que van desde la salud, emocional y lo laboral. Gustavo Quinónez estudió arquitectura, aunque nunca la ejerció. Siempre ha trabajado en publicidad, siendo de las últimas generaciones que trabajó sin computadoras y fueron los que experimentaron la digitalización. Tiene más de 7 años de haber iniciado a usar la radiestesia, principalmente el péndulo. Le gusta el dinamismo que ofrece el uso del péndulo y cómo el uso de las distintas tablas pueden facilitar nuestra práctica de radiestesia. Práctica Reiki, pares biomagnéticos, reverting breathwork y chamanismo. Su experiencia en diseño le ha permitido trabajar en digitalizar algunas tablas para la práctica de la radiestesia. Algunas están disponibles en su sitio web, terapiasconpéndulo.com. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Muchas bien. Gracias por la invitación. Ahí preparados para escucharte. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar con el tema. Cuando hablamos de las tablas, se dice que las tablas fueron muy populares cuando se utilizaban antes de la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasa todo ese drama que afectó mucho a toda la gente en Europa y pues acá en América también, se perdió un poco la práctica de lo que eran las tablas en la radiestesia y de esa forma pues empezaron a ver como que se fue perdiendo esa práctica de hacer las gráficas, y de ahí fue donde mucha gente que cuando estaba haciendo radiestesia utilizaba únicamente pues preguntas de sí o no. ¿Y en qué nos va a ayudar el usar gráficos en la radiestesia o las tablas? Pues lo que nos va a ayudar es que vamos a poder ir haciendo todo más rápido, el poder ir creando un método de trabajo que podamos repetir varias veces. Porque al tener una tabla o al tener un método de trabajo basado en tablas, nosotros ya podemos empiezo con el punto A, luego empiezo al punto B, al punto C. Y de esa forma, pues podemos replicar cuando estamos haciendo un tratamiento o estamos haciendo preguntas, para hacer las mismas preguntas siempre y que no queden algunos puntos perdidos por ahí. Cuando tenemos lo del método de trabajo, yo he visto personas que y a mí me pasó cuando yo empecé a utilizar la radiestesia, que no encontrábamos tablas o no existía un método para hacer ciertas investigaciones o ciertas preguntas. Y entonces, ahí fue donde entró mi parte de que he trabajado en publicidad y en diseño, que empecé a experimentar, a crear tablas y a jugar con las tablas. Cuando estamos hablando de las tablas que nos pueden ampliar las respuestas, les voy a mostrar ahorita. Esto sería lo que le llaman una tabla universal de radiestesia. Esta la creó originalmente Walt Woods y la modificó Raymond Grace. Yo recibí clases con Raymond Grace. Y si miran, aquí tenemos muchos números y tenemos la palabra sí, la palabra no. Aquí tenemos un
símbolo de positivo y aquí tenemos un símbolo de negativo. Pues toda esta tabla nos permite, cuando queremos saber valores numéricos o queremos saber cierta información, que podemos utilizar nuestro péndulo y si le digo a mi péndulo, dame un sí, mi péndulo se está moviendo hacia el sí. Si le pregunto a mi péndulo, ¿cuál es el día que estamos hoy del mes de mayo? Y busca el 22. Entonces, si se dan cuenta, el uso de todos estos números va a depender de cómo yo formule la pregunta para que me dé una respuesta. Si yo quiero saber porcentajes, podría utilizar, si el sí es el 0 y el 100 va a ser el 100%, y yo le digo a mi péndulo, márcame el 50%, y mi péndulo me está marcando el 50%. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, el péndulo me está dando respuestas, pero la tabla está haciendo que sea más rápido el cómo yo puedo encontrar una respuesta. Entonces, ¿en qué nos va a beneficiar el uso de todas estas tablas? Pues que nos ahorra tiempo a la hora de estar haciendo investigaciones, haciendo preguntas, encontrando respuestas. Ahora, cuando hablamos de tablas o gráficas, aquí es donde muchas veces entra algunas preguntas que las personas tienen y les voy a mostrar. Aquí tenemos una tabla que dice del 1 al 10, pero cuando estamos hablando de estas tablas o gráficas, hay personas que pueden utilizar lo que van a ser listados. Entonces, en lugar de tener un dibujo, nosotros podríamos tener un listado donde, por decir, si ustedes están haciendo, quieren detectar vitaminas o qué tipo de vitaminas una persona pudiera requerir, ustedes podrían tener un listado en grupos del 1 al 10, donde tienen vitamina A, vitamina B, vitamina C, y a cada una le van asignando su número del 1 al 10. Y entonces, si yo tuviera mi listado y le pregunto a mi péndulo qué vitamina necesito, y si me marca el 4, entonces yo busco en la lista cuál es el número 4 y ahí ya voy a saber cuál es la vitamina que esa persona puede necesitar o puede requerir. Entonces, esas son cuando no tenemos una gráfica en específico, pero tenemos un listado, nosotros podemos numerarlo. Y si tenemos pues estas gráficas que tienen números, de esa forma podemos ir encontrando respuestas también. Cuando hablamos también de las gráficas, podemos estar hablando de varias figuras geométricas. Y yo he visto algunas gráficas que utilizan ya sea el cuadrado, o utilizan un triángulo, o utilizan un círculo. Y cuando ustedes van a diseñar sus tablas, ustedes pueden utilizar distintas figuras geométricas. Lo que sucede es que tienen que ver en qué forma van a obtener la respuesta. Digamos, si tuviéramos un cuadro, podemos poner el péndulo aquí en el centro y que nos marque cuál es la respuesta. Pero acá sucede una cosa. Si tengo aquí el péndulo al centro y mi péndulo se está moviendo
de esta forma, entonces yo no sé si la respuesta es esta o es esta. Entonces tendría que corroborar, ¿es este el cuadro correcto? ¿Es este el cuadro correcto? Y me va dando el sí o el no, dependiendo de cuál va a ser el cuadro que yo estaba obteniendo como respuesta. El mismo caso sería cuando tenemos un triángulo. Podríamos tener aquí, y aquí ya me va marcando. En este caso, como tengo aquí la línea divisoria, pues es más fácil saber que este es el cuadro que me está indicando el péndulo que es el cuadro correcto. Si tengo un círculo, entonces acá puedo utilizar también mi péndulo en el centro y que me marque, pero al igual que en el cuadro, tengo el problema de que este o este puede ser la respuesta. Entonces, aquí es donde pregunto, ¿es este la respuesta correcta o es esta la respuesta correcta? Y aquí es donde el péndulo me va a ir ayudando a encontrar cuál va a ser la respuesta correcta dependiendo de la figura geométrica que esté utilizando en mis tablas. También hay personas que en lugar de con las figuras geométricas utilizan únicamente líneas. Y entonces aquí les voy a explicar un poco de cuál es la diferencia si estoy utilizando si tengo esta tabla, yo puedo tener que mi respuesta puede estar aquí o aquí, o mi respuesta puede estar aquí. Entonces, ya una vez yo tengo la tabla, ya sea el péndulo me va a marcar hacia acá o me va a marcar en la línea. Y de esa forma, dependiendo de dónde haya colocado yo mis respuestas, ya sea adentro de estos cuadritos o en la línea, ahí es donde voy a estar obteniendo las respuestas dependiendo de cómo sea. O puedo tener algunas tablas que van a ser compuestas donde puede tener respuestas acá o respuestas acá. Lo importante es que cuando vamos haciendo nuestras tablas, que tengamos una lista primero de las cantidades de respuestas que vamos a querer hacer y de esa forma vamos a ir determinando cuántos espacios vamos a ir necesitando para dichas tablas. Porque una de las cosas que va a ir sucediendo es que mientras más respuestas querramos poner en una tabla, más pequeños van a ser los espacios que vamos a ir teniendo para obtener cada una de esas respuestas. Una de las tablas que va a ser más comunes o que son las que las personas más utilizan son las tablas de semicírculos o círculos. Ahora, por ejemplo, ¿en qué podríamos utilizar estas tablas de círculos o de semicírculos? Yo en lo personal he utilizado tablas, digamos en el caso de que yo estoy enviando una propuesta a un cliente y no sé cuál va a ser el presupuesto correcto que va a tener el cliente. Entonces yo puedo tener aquí, puedo poner $100, $200, $400. Y entonces voy haciendo mis respuestas ahí y le voy preguntando a mi péndulo, ¿cuál es el presupuesto con el cual el cliente se va a sentir cómodo hacer este trabajo? Y ya me marca 200. Entonces, en el caso este, marcaría aquí el 200 y luego podría hacer una pregunta adicional.
Si yo tengo mis tablas por acá, regreso a mi tabla universal y puedo preguntar, si envío la propuesta de $200, ¿cuál es el porcentaje que el cliente la apruebe? Y me marca un 90%. Y de esa forma puedo ir haciendo ese tipo de preguntas. Adicional a eso, puedo preguntar también si ese cliente es conveniente trabajar con ese cliente. Y me dice que sí. Acá cuando estamos hablando de si ese cliente me conviene o no me conviene, aquí es donde, como decía Marcelo, depende mucho de cómo estemos preguntando, porque el cliente puede convenirnos en el sentido de que puede ser un cliente que no es problemático, puede ser un cliente que pague puntual, puede ser un cliente que eh, nos vaya a referir a otros clientes. Ahí es donde tenemos que ser bien específicos y puntuales con qué y cómo estamos preguntando para que la respuesta que obtengamos con el péndulo sea lo más exacta. Aunque utilicemos las tablas, si nuestra pregunta está mal formulada, aunque tengamos las tablas más lindas del mundo, las respuestas no van a ser certeras o correctas. Y eso es lo que muchas veces nos perdemos porque no tenemos las herramientas adecuadas, que en el caso de la radiestesia, las tablas es una parte, pero la pregunta cuando la estamos formulando es la segunda parte de cuando estamos haciendo nuestra investigación. Regresando a las tablas, cuando estamos hablando de el semicírculo o círculos, si se dieron cuenta, cuando tenemos los círculos, tenemos la desventaja que aquí no sabemos cuál de estos lados son. Si es la respuesta de este lado o este lado cuando mi péndulo se está haciendo aquí. Cuando es un semicírculo, tenemos la ventaja que el péndulo se va a ir ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces nos está marcando de una forma más certera si es de este lado o este lado. Y si se dan cuenta, pues aquí vamos a tener una tabla de 2 posiciones, de 3 posiciones, de 4 posiciones, y así podemos ir haciendo la cantidad de posiciones que querramos, siempre y cuando tengamos el espacio. Y aquí es donde viene también esa parte importante que va a ser, la tabla es una... Disculpen, parece ser que tiene que recuperar conexión. Estamos intentando restablecer la conexión con Gustavo, que se ha quedado con una mala conexión de wifi o internet. Estamos contactando con él para seguir la exposición tan interesante que se estaba detallando sobre las tablas y sobre cómo decía Marcelo, ¿no? El arte también de preguntar y ser concisos en aquello que queremos saber, ¿no? Porque al final obtendremos los mejores resultados si somos capaces de preguntar correctamente lo más precisos que podamos. Uh-huh.
Estamos intentando reconectar de nuevo con él. Esperemos que en breve continúe con su exposición. Pregunta o queréis esperaros a que acabe de hacer la ponencia. Ahí se plantean alguna pregunta, ¿no? A la hora de cómo formular o cómo crear esa tabla de trabajo. Ya se está incorporando de nuevo Gustavo, cosas del directo de internet. Ahí estamos. Muy bien, estupendo, Perdón, de vuelta. ¿Qué pasa con la tecnología por acá? Sí, siempre en algún momento falla, no hay problema. Por Pues favor, estábamos Gustavo. hablando de las tablas en semicírculo y círculo. Y entonces les explicaba de que cuando tenemos las tablas de círculo, pues no sabemos si va a ser de este lado o de este lado. Y tenemos las de semicírculo, donde va a ser más fácil encontrar si estamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y aquí es donde viene la pregunta de, bueno, ¿y cómo hago para determinar cuántos espacios voy a necesitar? Y hay personas que cuando están haciendo las tablas quieren ser muy técnicos y hay otras personas que no tienen la parte técnica y pues se pierden. Y entonces si nosotros queremos hacer un semicírculo, digamos que el semicírculo va a tener 180 grados. Entonces, un círculo son 360 grados y un semicírculo son 180 grados. Entonces, quiere decir que todo esto de aquí tiene 180 grados y entonces voy a hacer 180 grados y lo divido entre la cantidad de respuestas que voy a tener. Entonces, si voy a tener 4, me va a decir 45. Entonces, cada una de mis líneas, si acá es el grado 0, luego mido y 45 grados estaría más o menos por acá, 90 grados por acá, los otros 45 estarían por acá y los 180 por acá. De esa forma, ustedes no necesitan de una computadora, sino que solo van a necesitar de una regla, papel, un compás si es que quieren hacer el semicírculo, y un protractor o un transportador, que es una de las reglitas que tiene un semicírculo y tiene muchas lineecitas, algo parecido a la tabla que tenía aquí, a la tabla universal. Algo parecido a la mitad de esto es lo que les sería un protractor. Y con eso podríamos hacer la medición de ir de 45 en 45 o la cantidad de grados que nos va a dar. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo haces para hacer esas tablas? ¿Cómo divides los espacios? Ya vimos cómo, si estoy usando 180 grados, porque es un semicírculo, divido la cantidad. Si fuera un círculo que voy a hacer, igual, agarro 360 grados y lo divido en la cantidad de espacios que quiero, y eso me va a decir cada cuántos grados tengo que hacer una línea. Cuando preguntan, ¿qué programa uso? Yo en lo personal utilizo un programa que se llama Illustrator, que es de la compañía Adobe. Pero muchos programas de dibujo se pueden utilizar para hacer eso. Algunas personas podrían utilizar el Photoshop o GIMP.
lo que sucede es que tienen que buscar algo que sea en formato de vector para que lo puedan modificar nuevamente. Porque a diferencia de si lo hiciera en Photoshop, una de las desventajas que tengo ahí es que cada línea que yo haga, una vez la suelto, ya no puedo cambiarle el ángulo a esa línea. Mientras que si es un programa de vector, yo sí puedo girar el ángulo en el cual estoy modificando esa línea. Cuando estamos hablando de todas estas tablas y todos estos formatos, yo me di a la tarea de hacer tablas con varias posiciones. Y entonces, si yo necesito hacer una investigación, lo que hago es, acá le puedo poner el título de lo que estoy buscando, y aquí le pongo las respuestas que quiero. Entonces, al igual, regresemos al ejemplo que les di del cliente. Aquí tengo que el presupuesto va a ser de 100, de 200 o de 400. Y de esa forma, yo podría venir y preguntar cuál es el presupuesto con el cual el cliente estaría cómodo y dispuesto a trabajar. Me voy a decir 200. Y de esa forma, si necesito utilizar una tabla de 3, pues imprimo esta que tiene los espacios en blanco y no tengo que sentarme a la computadora cada vez que quiera hacer una tabla nueva, sino que ya tengo esas que puedo tener en blanco y solo las voy imprimiendo y cambiando las respuestas que voy teniendo. Cuando estamos hablando de tablas que ya empiezan a tener más posiciones, así como esta que tiene 10 posiciones, si se dan cuenta, los espacios empiezan a ser más chicos. Y aquí es donde es importante que el péndulo vaya siendo delgado, porque pues van teniendo menos espacio. Y si tuviera un péndulo que fuera muy grande, entonces sería difícil determinar si es esta o esta la que me está dando cuando se mueve para acá. Eso sería lo que estamos haciendo con tablas de semicírculo. Ahora, ¿qué sucede? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver lo que serían las tablas compuestas. Y cuando habla de tablas compuestas, me refiero a algunas tablas que son como estas, que empiezan a tener varios círculos, uno adentro del otro. Y entonces uno puede tener una respuesta acá, uno puede tener una respuesta acá, y uno puede tener una respuesta acá. El problema cuando tenemos estas va a ser que nuestra pregunta tiene que ser bien específica, porque aquí podríamos tener los días, aquí podríamos tener otra pregunta, y aquí podríamos tener lugar. Entonces, si yo estoy preguntando los días, yo aquí podría poner distintas fechas que me interesan y aquí los lugares. Si yo quisiera planear un viaje y que me vaya diciendo, oh, ¿te conviene más este viaje en este día? ¿Y a qué lugar me conviene ir? Y me marca que este es el lugar. Luego, si me tengo que ir por tren, por avión, por carro, podría poner aquí. Y todo lo estoy haciendo con una misma tabla, pero yo sé que cada una de estas categorías va a ser diferente. Ahí es donde empiezo a jugar con los distintos espacios y eso sería lo que es una tabla compuesta. Estas
son más complejas porque cuando estamos teniendo todas estas tablas complejas, cuando las hacemos, si hacemos la misma cantidad de respuestas, así como en esta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 aquí, otras 8 aquí y otras 8 aquí. Entonces, esta tabla tiene 24 posibles respuestas. También he visto algunas que tienen que esta de aquí está partida en la mitad. Y entonces acá tendría 8, aquí tendría 8 y aquí tendría 16 posibles respuestas. Todas estas formas de ir haciendo la tabla es donde vamos a ir requiriendo el poner en papel las cosas que queremos preguntar y las posibles respuestas que podemos ir recibiendo, y de esa forma ir viendo los espacios que vamos a ir requiriendo y cómo los vamos a ir dividiendo. Ahora, ¿en qué nos va a beneficiar el tener una tabla compuesta? Si se recuerdan, cuando yo les expliqué que el uso de las tablas, una de las cosas que vamos a tener es el ahorro de tiempo. Entonces, si yo en esta tabla puedo hacer varias preguntas a la vez, me voy a ahorrar tiempo a la hora de ir trabajando, en lugar de estar cambiando esta tabla y luego necesito esta otra, ya terminé de usar esta, tengo que ir a la otra. Entonces voy perdiendo tiempo, y cuando estamos haciendo esto por para varias personas o por varias investigaciones, entonces vamos a resultar con 50 hojas que vamos a estar usando, que la pudiéramos haber reducido a unas 20 hojas o 10 hojas. Aquí es donde las tablas nos van a ir ayudando a encontrar respuestas de forma más rápida e ir mejorando nuestras investigaciones. Ahora, cuando estamos hablando también de las tablas, vamos a encontrar lo que van a ser los sistemas de tablas múltiples. Y para eso vamos a ir numerando nuestras tablas. Digamos, en un curso de radiestesia que damos con mi esposa, estamos utilizando distintas tablas, y esta sería la tabla número 1, que es donde tenemos los porcentajes, y luego tenemos del 0 al menos 10 y del 0 al 10. Y esto lo utilizamos para verificar respuestas. Adicional a esto, tenemos, digamos, lo que sería nuestra tabla número 2. Y entonces aquí es donde utilizaríamos, cuando tengo, cuál es el origen del problema que tal persona está, y me dice emocional, y me dice ir a la tabla número 6. Y entonces ahí ya buscaría la tabla número 6 para ir siguiendo el sistema para encontrar cuáles son las distintas respuestas. Entonces, aquí es donde vamos dando una respuesta, pero vamos teniendo ir a la tabla tal, ir a la tabla tal. Esto lo utiliza mucho el sistema de terapias de respuesta espiritual, donde ellos tienen un sistema de 32 tablas, me parece, o en algunos casos van a ser más. Y lo que van utilizando es, de una tabla se van a otra, y se van a otra, y se van a otra. Y de esa forma el sistema va trabajando, porque, como les decía, esto nos va a ayudar a que podamos ir repitiendo o replicando esa respuesta o esas respuestas o tipo de terapia que le vamos a dar dando a una persona, lo podemos repetir con otra persona, siempre haciendo las mismas preguntas, y que la persona sienta que le estamos dando el mismo servicio o la misma investigación que hemos hecho para otras personas.
Es importante que cuando estamos utilizando nuestro péndulo, vayamos teniendo formas de ir verificando las respuestas. Y aquí es donde entra nuestra tabla de porcentajes o tabla de menos 10 o 10. Aquí es donde yo pregunto qué tan viable o qué tan efectiva fue la respuesta. Y aquí me va dando si fue un 90% o si fue un 10%, me va a ir dando ahí. Ahora, ¿para qué nos va a servir este 10 o menos 10? Digamos, hay personas que a veces tienen problemas que un órgano va a estar muy trabajando de más o no está balanceado. Entonces yo podría ver si mi hígado está balanceado y me marca el 0 y aquí sería así. Si mi hígado estuviera trabajando de más, empezaría a marcar hacia este lado, o si no estuviera trabajando, me estaría marcando del lado del menos. Y aquí es donde empezamos a poder poner que este sería un 10% o un 100%, de un menos 10 a un menos 100. Y aquí es donde las tablas nos van a ir pues ayudando a encontrar las respuestas, pero la pregunta, vuelvo al punto de que la pregunta tiene que haber sido bien formulada para que podamos utilizar las tablas en distintas áreas. Yo en lo personal he utilizado las tablas para encontrar cuáles son los distintos suplementos o vitaminas que yo o una persona necesita tomar. La he utilizado también para determinar precios en un proyecto, para ver cuando estoy haciendo una propuesta, cuánto es lo que la persona o la compañía puede pagar. La otra que estoy utilizando también es si me conviene o no trabajar con una persona, porque hay veces de que un proyecto puede sonar muy bien, pero no va a ser lo más conveniente para nosotros, ya sea que o no somos afines o la persona va a ser problemática o no van a hacer pago puntual. Y ahí es donde vamos determinando las distintas opciones que las tablas nos van a ir ayudando a encontrar esas respuestas y de esa forma pues puedo ir replicando cuando voy a hacer una propuesta a un cliente. Ya tengo mis tablas que puedo ir rellenando y sabiendo qué respuestas voy a ir obteniendo basado en una lista de preguntas que voy teniendo. Cuando estamos hablando de las tablas compuestas, digamos acá tengo 9 posiciones y tengo otras 9 aquí. Hay veces también de que, como se acuerdan, yo puedo tener aquí respuesta número 1, respuesta número 2, y luego aquí 3, 4, y así puedo ir haciendo. Hay algunas tablas que agregan respuestas en estas áreas. Yo en lo personal trato de utilizar las tablas lo más sencillas y lo más claras posibles. Si se dan cuenta en las tablas que les estaba mostrando aquí, estoy utilizando 5 y estoy utilizando los dibujos para representar qué es esa área. De igual, en esta forma, en la tabla número 9, tengo 5 posibles respuestas y su representación gráfica. Entonces, de esta forma, no hay pierde de cuál es la respuesta o cuál es el símbolo que tengo que utilizar a la hora de querer contrarrestar alguna energía negativa en algún lugar, alguna geopatía.
puedo ir utilizando alguno de estos símbolos a la hora de ver aparatos electrónicos que están enviando algún tipo de radiación. Pues con estos símbolos puedo ir determinando cuál de estos símbolos puedo utilizar para contrarrestar la emisión que está dando mi celular. Y me dice que es la cruz de brazos iguales. Entonces, aquí ya me determinó que utilizaría la cruz de brazos iguales para contrarrestar la radiación que está enviando mi celular. Entonces, ¿qué haría? Utilizaría ya el símbolo ese, lo puedo imprimir y se lo pego a mi celular. Y de esa forma, la tabla me está indicando cuál es el símbolo que tengo que hacer. Ya pues lo imprimo o hay algunos calcomanías o stickers que pueden ponerse y pegar en la parte de atrás del celular. Y de esa forma contrarrestamos la radiación que está emitiendo. Y así es como las tablas nos van a ir sirviendo para ir ayudándonos a adelantar la forma en que hacemos nuestra radiestesia más rápida, más efectiva y que sea más ilustrativa para que cualquier persona pueda ir encontrando que la radiestesia y el péndulo es algo bien dinámico y fácil de utilizar. Yo he visto de que con las tablas es más fácil que las personas vayan avanzando en cómo ir utilizando el péndulo y encontrando sus respuestas y les va dando confianza porque están viendo respuestas que están determinadas en las tablas, a diferencia de que cuando hacemos una pregunta de sí o no, si la pregunta no fue bien formulada, va a ser bien difícil que la persona se sienta confiada de que sus respuestas son certeras. Y aquí es donde la tabla es más gráfica y les va a ir diciendo, esta fue la respuesta que obtuve, pero eso le va dando confianza a la persona que se está iniciando en la radiestesia. Y en cualquier área, no importa si es el área de salud o es el área de negocios, podemos utilizar y adaptar las tablas. Y hay muchos métodos que utilizan tablas en la radiestesia y de esa forma poder ir encontrando las respuestas o el testeo puede ser más fácil a la hora de dar una respuesta o una solución al problema, pues podemos ir utilizando tablas de múltiples formas. Se me olvidaba también que hay personas que utilizan tablas en lugar de estas cosas, que puede ser una gráfica con el cuerpo humano y de esa forma ir encontrando dónde está el problema o alinear chakras de esa forma. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos preguntas. A ver, vamos a por ello. Dice, ¿es bueno tener una tabla base de madera, por ejemplo, en el cual voy escribiendo las respuestas en lápiz y borrándola después de cada detección? ¿O no es bueno porque se queda la memoria de la detección precedente? Yo en lo personal no he utilizado tablas de madera. Sí se podrían utilizar en mi parecer. Y aquí viene algo que es bien importante en cuanto a la radiestesia, que va a determinar mucho qué es lo que yo determine como que eso sí va a funcionar o no va a funcionar. Porque acuérdense que nosotros estamos declarando cuál es la respuesta que quiero obtener y también vamos a estar dando las limitantes que le estamos poniendo al sistema. Si yo le estoy diciendo, esto no va a servir porque tiene tal o cual cosa, ya estoy diciendo, esto no va a servir. Si tengo una tabla de madera y voy a estar escribiendo las respuestas, lo que pueden empezar a hacer es jugar con la tabla, probar con la tabla. Si podemos hacer preguntas que sean fácil de comprobar y de esa forma ir ganando confianza de decir, eso sí me funciona porque yo he visto de que
puedo cambiar aquí mis respuestas, las borro, luego las vuelvo a hacer. Y si hacemos una investigación de 5 o 10 respuestas que podamos ir borrando y no tenemos ningún problema porque estamos teniendo siempre la respuesta correcta, entonces es válido que se pueda hacer. No nos limitemos, sino que exploremos un poco en qué puede funcionar y qué no nos puede funcionar. Yo en lo personal utilizo más tablas impresas en papel porque son más fáciles de transportar. Las puedo guardar en un folder o las puedo llevar en mi maletín y de esa forma quiero utilizar algo, saco mis tablitas de papel, pero cuando las tengo en madera, yo la limitante que le miraría es el espacio que me va a tomar o el tamaño que va a tener la tabla de madera. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Gustavo dice, ¿es correcto poner una opción otro o dejar un hueco en blanco por si acaso la respuesta correcta es algo que no nos habíamos planteado? Okay. Yo lo que he visto y muchas personas sugieren que uno siempre tenga dentro de las tablas un espacio donde esté la respuesta otro y otro que la respuesta sea ninguno. Porque a veces vamos a tener que podemos tener todas las respuestas ahí, pero nos faltó el otro y nos faltó el ninguno. Entonces queremos que por fuerza tenga una de las respuestas que está ahí, a lo mejor no es ninguna de esas. O a lo mejor es otra que está ahí. Entonces sí es buena práctica el tener un espacio donde se tenga el otro o ninguno. Que podamos dar otra opción, ¿no? De no solo aquello que hemos pensado, sino que... Sí, y nosotros, digamos, en el sistema que hemos creado con mi esposa, tenemos una parte donde estamos trabajando con emociones. Pero tenemos una tabla básica donde tenemos 15 emociones y luego tenemos el espacio otro. Y de esa forma las personas van a poder ir profundizando más porque emociones hay muchísimas. Entonces, si queremos plasmar todo en una sola tabla va a ser muy complejo o muy cansado a la hora de ir haciendo una investigación, el tener 60 o 90 emociones. ¿Verdad? Y muchas veces lo que tenemos que buscar es cuál es el objetivo de nuestra investigación. Si es solucionar un problema rápido o si queremos ir al meollo del problema y profundizar más. Hay personas que van a preferir profundizar más y hay otros que quieren ir directo a solucionar. Muy bien. Sí que es verdad que hay dos tipos de personas, ¿no? Las más impacientes de rápido y las que a lo mejor... Sí. O en diferentes momentos, ¿no? De la vida en el que no puedes parar y tienes que solucionar rápido y otros que dices, bueno, puedo pararme y a ver qué me está diciendo, ¿no? Puedo profundizar más en aquella cuestión que estoy viviendo, ¿no? Sí, y la otra cosa que hemos hablado con nuestros estudiantes es que en muchas ocasiones, cuando estamos trabajando en nosotros mismos o en otra persona, es como que tenemos una cebolla y es posible que hoy vamos a trabajar una emoción y la vamos a quitar. Y entonces es como que esa capa de la cebolla se fue. Pero va a suceder en ocasiones que 3 o 4 capas más abajo vuelve a aparecer esa misma emoción. Y hay personas que van a decir, bueno, y no me habías quitado ya eso, que me limitaba, pero sí, eso ya se había solucionado, pero más abajo en otras capas estaba eso otra vez. Y entonces no es que el péndulo no funcione o no es que haya dado una respuesta incorrecta, es que en aquella ocasión esa era la respuesta y quizás 4 o 5 sesiones más adelante esa vaya a ser otra vez la respuesta correcta. Exacto, sí, sí, es un constante cambio, ¿no? Sí. En ese momento está solucionado y bueno, seguimos evolucionando. Si nos paráramos y nos quedáramos en ese momento, ya no volvería a surgir ese tema, pero como vamos evolucionando, también vamos cambiando, ¿no? Es el constante mutuación.
Muy bien, Gustavo, pues no tenemos ninguna pregunta más. Súper interesante el hecho de cómo aplicar las tablas de forma correcta, ¿no? Y cómo indagar en el estudio de nosotros mismos y de los demás a través del péndulo de la radiestesia. Muchísimas gracias, Gustavo, No, por tu gracias a ponencia. ustedes. Ha sido un gusto poder compartir con cada uno de los participantes y pues es bien importante el que exploren cómo ir creciendo en la radiestesia, y las gráficas son una de las formas pues dinámicas y que pueden ir dándole como un poquito de picardía al usar el péndulo, el ir jugando, explorando, que cada quien se vuelva un pequeño artista y juegue con sus tablas. Nos quedamos con ese juego y ese artista. Muchas gracias, Gustavo, por tu ponencia y tu participación.